Hasta ahora hablamos de los delitos. Ahora vamos a profundizar un poco en las penas, ¿no? No en los hechos que están descritos en la ley como delictivos, sino en el castigo que viene por esos hechos. Nosotros cuando hablamos de penas canónicas, tenemos que entender primero como concepto general, como hablábamos, que la pena es la privación de algún bien. A la persona le quitan algo bueno, algo valioso. Se lo quita a la autoridad para corregirlo y para castigo del delito. Por eso es un bien la pena. Aunque es un mal, es un bien también, ¿no? Ahora, en el pasado, la Iglesia a veces recurría a penas físicas. Incluso usaba la autoridad, que como estaba de la mano de la Iglesia, entonces la pena podía ser tormento, podía ser azotes, podía ser la cárcel, e incluso en algunos casos los tribunales del rey podían aplicar la pena de muerte, la hoguera. No la aplicaba la Iglesia directamente, se la entregaba al rey. Pero bueno, hoy en día la Iglesia solo aplica penas espirituales. Solo penas espirituales, no tiene más el recurso de la fuerza pública. Las penas son de tres tipos. Las penas medicinales o censuras, que lo que buscan es que la persona se arrepiente. Por eso es como una medicina, es como un remedio. Le damos esto para que cambie. Y las penas medicinales, lo que tiene de típico es que si la persona cambia y le falta pena por cumplir, se le perdona lo que le falta, porque ya cambió, ya cumplió su objetivo. La típica pena medicinal es la excomunión, porque a nadie no sería cristiano excomulgarlo a alguien buscando que muera excomulgado, porque la finalidad de la iglesia es salvar las almas, no condenarlas. Un excomulgado, si es culpable, digamos realmente, si es consciente de lo que hizo, no puede conseguir la salvación eterna, porque él mismo se echó de la iglesia, digamos, con lo que hizo, ¿no? Entonces, no se puede esperar que alguien muera excomulgado. Si se excomulga a alguien esperando que esa excomunión sea un llamado de atención tan serio como la persona se dé cuenta de lo grave que hizo y se arrepiente. Por eso es una pena medicinal. Pero hay otras penas que son expiatorias, en el sentido que son como para pagar la falta que uno cometió. Y uno la tiene que cumplir, porque de esa manera es como uno se reforma. Si un párroco administra mal los bienes y como castigo le quitan la parroquia y establecen que por un año no se puede hacer cargo de bienes, de la administración de bienes, no es que a los 6 meses está muy arrepentido y entonces lo levantan, no, o sea, se la pueden levantar. Pero se la pueden levantar porque a lo mejor lo necesitan en otro lugar y confían, etcétera, pero no es algo que una vez que ya la persona ya se arrepintió, ya está, ya cumplió su finalidad, porque hay que purgar esa macana que uno hizo, digamos, ¿no? Y también hay lo que se llama remedios penales y penitenciales, las penitencias, digamos, que habitualmente conocemos. Las censuras o penas medicinales. Por esta pena se priva al bautizado que cometió un delito y es contumaz, o sea que insiste en el delito, de algunos bienes para que cese su contumaz. O sea, para que deje de cometer el delito. Para eso se aplica la pena. Se trata de una pena dirigida a un bautizado, no es automática, es contumaz y termina cuando cesa. Las penas expiatorias, en cambio, no dependen de que cese la contumacia. No dependen, bueno, la persona ya no lo comete más, se dio cuenta, entonces termina la pena. No, perdió la parroquia y perdió la parroquia. Porque tiene que reparar eso que hizo, ¿no? En cambio, los remedios penales y las penitencias son medidas canónicas preventivas que intentan de alguna manera aliviar el hecho. Las penas medicinales, la más grave de todas, la excomunión. Censuras medicinales. La excomunión no quiere decir que alguien no puede comulgar. Es algo mucho peor. Porque una persona que está en pecado grave no puede comulgar, pero no está excomulgado. Una persona que no hizo la unción eucarística no puede comulgar, pero no está excomulgado. Una persona a la cual, digamos, la sancionan, como de hecho ha ocurrido a Teresa de Calcuta, su confesor, en algunos momentos le prohibía la comunión para hacerla más humilde, ¿no?
no estaba excomulgada. O una persona puede ser sancionada con un entredicho, que yo les dije, es como un llamado de atención que implica que no puede participar de los sacramentos, pero no está excomulgada. La excomunión es estar excluido de la iglesia. Seguís bautizado, pero no formás parte del cuerpo místico de Cristo, ni de la comunión, ni la gracia santificante de Cristo circula por vos como por el cuerpo místico. Consecuentemente, lógicamente, no podés participar de ningún sacramento, no podés asumir ningún cargo, si los tenías los perdés. Pero eso es una consecuencia de haber quedado fuera de la iglesia. Es la pena más grave. Pero como yo les decía, es medicinal. Tiene como objetivo que la persona cambie, que la persona se arrepienta de lo que hizo y lo deje de hacer. Nunca se quiere que alguien muera excomulgado porque ni la iglesia, ni Dios, ni ningún cristiano puede querer que alguien se condene. Después está el entredicho, que es como una excomunión leve. Es un llamado de atención que le prohíbe al fiel celebrar o participar de sacramentos. Se utilizan muy poco hoy en día. Y de hecho las excomuniones que hay son las automáticas, es muy raro que se aplique. Otra excomunión en el pasado era más común, que los obispos amenazaran a los reyes o a los nobles de comulgarlos si abusaban de su pueblo, si no protegían la iglesia, o porque se habían quedado con bienes de la iglesia, por ejemplo, habían saltado un convento y se habían quedado con los tesoros del convento para el tesoro real, y entonces el obispo los comulgaba. Eso no ocurre más, ¿no? Y después está la suspensión, que es una pena que solo la pueden sufrir los clérigos. Y por la suspensión se le prohíbe o parcialmente o totalmente el ejercicio de un oficio, de un régimen, o percibir bienes o percibir determinados ingresos, se le prohíbe. Solo la puede sufrir un clérigo la suspensión. El entredicho no, porque el entredicho no solo se refiere a celebrar los sacramentos, sino también participar. Es decir, un laico es sancionado con entredicho por 3 meses no puede. Pues yo les decía, la excomunión es la más grave de todas. El excomulgado no puede participar de ningún ministerio, ni del sacrificio eucarístico, no puede celebrar ningún sacramento, no puede recibir ningún sacramento, no puede desempeñar ningún oficio, ningún ministerio, ningún cargo, ni realizar ningún acto de gobierno. Pero, de nuevo, a lo mejor el entredicho dice, bueno, no puedes participar de la Eucaristía por tanto tiempo, pero entonces es como una excomunión. Sí y no, porque es como una excomunión leve, solo para esto. Pero estás adentro de la iglesia, el excomulgado queda excluido de la comunión. Por eso se llama excomunión. Si un excomulgado teóricamente quisiera participar de algo que está prohibido, debería ser excluido. O cesar la ceremonia litúrgica, dice el código, salvo causa grave. Claro, porque imagínense que se sabe que hay una persona excomulgada que va a misa y quiere comulgar, no se va a suspender la misa solamente por eso, es escandaloso, digamos, ¿no? Pero se podría, ¿no? Porque hay que tratar de evitar que el sacramento se degrade, digamos. En el entredicho, en cambio, en esta como especie de comunión leve, en donde no se puede celebrar o participar de algunos sacramentos, la persona no puede participar de ningún ministerio en la Eucaristía, ni puede celebrar sacramentos o recibir los sacramentos. Y también, si teóricamente lo quiere hacer, debería ser rechazado. En algún caso se podría hacer cesar la ceremonia, pero es muy extremo. Pero si, por ejemplo, una persona está excomulgada y se acerca a confesarse, ¿sí? Y no es una excomunión que puede levantar el párroco, como el caso de aborto, y el párroco le dice, no te puedo confesar, ¿sí? Porque vos cometiste este hecho y por eso tenés una excomunión. Entonces tenés que hacer el trámite para que se te levante la excomunión. Sí, le puede dar orientación espiritual y todo ese tipo de cosas. La suspensión, en cambio, al clérigo le prohíbe los actos a los cuales se refiere la suspensión, que pueden tener que ver con el gobierno o con funciones que tenía en la iglesia. Estas eran las penas medicinales, ¿no? Las
censuras, ¿sí? Que eran penas que se ponían para que la persona cambie. Y la idea es que cuando una persona cambió, ¿sí? Cuando se considera que ya está suficientemente, digamos, reformada la persona, se le levante. ¿Sí? Como vimos, ¿sí? Puede ser la excomunión, el entredicho y la suspensión. Después tenemos las penas expiatorias, que eran estas penas que eran como para purgar, para de alguna manera, a través de la pena, restablecer la justicia, pagar por el delito que uno cometió. Son muy raramente aplicadas, ¿no? Restricción de la libertad de residencia, o sea, como pena, bueno, no salís de Rosario, te quedás en Rosario. Lógicamente no hay manera de forzarlo a esto, ¿no? Pero, o no salís del convento, no salís del seminario. Ahora, por 2 meses, adentro del seminario, no salís del seminario. Podría ser una pena, porque lo que hiciste, mirá cómo maltrataste a esa gente, ahora tenemos que restablecer la justicia, hay un montón de gente que se fue y quién sabe si va a volver a la iglesia por cómo vos lo tratás. 2 meses al seminario, no salir del seminario para nada, no pisaba una... Esa sería una pena expiatoria, ¿sí? Que de nuevo, se usa muy poco hoy en día, en el pasado uno se lo puede imaginar. El traslado penal a otro oficio, o sea, lo cambian de oficio como un castigo. Ah, perfecto, mirá lo que hiciste como párroco de acá, ahora te va de vicario a la otra parroquia. Claro, como un castigo, te trasladan como castigo. Pobre los fieles que lo tengan como vicario, por eso tampoco se usa mucho, ¿no es cierto? O la expulsión del Estado clerical. Por eso, como es una pena expiatoria, que hablábamos antes, que raramente se levanta, raramente se restituye el Estado clerical. La comunión sí, la excomunión, y de hecho puede haber un sacerdote, imagínense un presbítero que queda excomulgado por violar el sigilo sacramental. Se arrepiente, pide que se le levante la excomunión, el Santo Padre autoriza que se levante la excomunión, a lo mejor le exige que haga algún retiro espiritual o algo, digamos, para volver, y después vuelve a su ministerio. Deja de estar excomulgado y vuelve a su ministerio. Pero el expulsado del estado clerical es muy raro que se restituya al estado clerical, porque es una pena expiatoria, no es una pena medicinal. No solo expulsa para que cambie y después vuelva, solo expulsa para que, digamos, tome conciencia de lo que hizo y pague de alguna manera, con esa privación del estado clerical, lo que hizo, ¿no? Estas son algunas penas expiatorias que están específicamente explicadas en el Código de Derecho Canónico. Después hay otras genéricas que podría haber, que alguien lo priven de un cargo, de un derecho, de una facultad, de un título. Lo privan del título de monseñor. Era monseñor, ahora no es más. Le sacamos el título, por ejemplo. O tenía la facultad, le permitíamos que celebre misa en tal lugar, ahora en ese lugar no celebramos misa. Tal santuario, en tal ocasión, o no sé, lo convocaban en el seminario a que sea director espiritual, que es ser espiritual, por esto que hiciste, y lo privan de eso. Bueno, después están también los remedios penales y penitencias que hablábamos. Remedios penales son la amonestación, que es un llamado de atención, la represión, que es un llamado de atención más grave cuando es público, y después las penitencias, que tienen carácter religioso, carácter piadoso o caritativo, rezar tantas oraciones, entregar limosna, eh, 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 colaborar con tal organización benéfica, etcétera, 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 solo que se distingue de la penitencia sacramental, porque la penitencia sacramental es algo que pertenece al fuero interno, tiene que ver con el pecado. Si a alguien le asignan una penitencia penal por un delito, es del fuero externo, tiene que ver con un delito. Antes era común, ahora tampoco se impone como esto, pero imagínense una persona, bueno, comete un delito, se arrepiente, va con el sacerdote, se confiesa y el sacerdote le impondrá una penitencia por el pecado. Pero supongamos que además, como lo que hizo era un delito,
además se lo condena a una penitencia. Por ejemplo, a que vaya peregrinando al Luján. Y eso no es la penitencia por la confesión sacramental. Es la penitencia que es la pena por el delito. Pero de nuevo, esto se usa muy poquito hoy en día, pero existe. Tenemos que recordar también que generalmente las penas son ferende sentencia. Quiere decir que solamente se aplica la pena una vez que lo impone una autoridad, sea un juez o sea el obispo. Pero a veces las penas son lata y sentencia, o sea, automática. En el mismo momento de cometer el delito, viene la pena. Yo les conté, por ejemplo, que el aborto tiene delito de excomunión automática. Es decir, que en el mismo momento de cometer el aborto, se está recibiendo la pena. Y queda automáticamente excomulgado. No hace falta que el obispo, el párroco, un tribunal diga, vos estás excomulgado. Bueno, tengamos en cuenta que si el que realiza un hecho ignoraba que iba contra la ley, no recibe una pena. Eso lo dice especialmente el canon 1323. Si uno no sabía que esto no lo podía hacer o no lo podía decir y lo hace, no recibe ninguna pena, porque recordemos que uno de los elementos del delito era el elemento subjetivo. Por otro lado, si la persona sabe que va en contra de la ley, pero no sabía que tenía una pena, si la pena era automática, pasa a no ser automática. O sea, si una persona no sabe que el aborto va contra la legislación de la Iglesia, no comete, no queda excomulgado por abortar. Si una persona sabe que va en contra de la ley de la Iglesia, pero no sabe que tiene pena de excomunión, tampoco queda automáticamente excomulgada, porque ahí falta una sentencia de un tribunal, porque no lo sabía. Ahora, a partir de que lo sabe, ahí sí pasa a ser automático. El canon 1335 contiene la regla general en materia penal. Salus animarum suprema lex. La ley suprema es la salud de las almas. Todo el derecho canónico está para salvar las almas. Por eso dice que si una censura, o sea, una pena medicinal, una excomunión, un entredicho o una suspensión, prohíbe celebrar los sacramentos o realizar actos de gobierno, la prohibición queda suspendida cuantas veces sea necesario para atender a los fieles en peligro de muerte. Lo que yo les decía, imagínense que un sacerdote es castigado, vos, suspensión, entredicho por un año. No celebras la misa, no confesas nada. Y encuentra un moribundo. Le puede administrar la extrema unción, lo puede confesar. Si la censura lete sentencia no ha sido declarada, se suspende también la prohibición cuantas veces un fiel pide un sacramento sacramental o un acto de régimen y es lícito pedirlos por cualquier causa. Este es el criterio general que tiene que animar las normas penales. ¿Quién puede establecer penas? En principio la Iglesia Universal, pero también las iglesias particulares. Aunque la pena de expulsión del Estado clerical, solo una ley universal la puede establecer. O sea, el obispo no podría decir, bueno, para estos delitos, expulsión del Estado clerical, si no está previsto por la Santa Sede. Y después viene, esa es el establecimiento de la pena. Después viene cuando se impone la pena. Como yo les expliqué, las penas pueden ser lete sentencia o automáticas, se imponen automáticamente, o ferenda y sentencia, que necesitan una autoridad, un juez o el obispo que la declare. Es lo que yo... Y la imposición puede ser a través de un decreto del obispo o por un proceso judicial o un juicio. Aunque la vía judicial es la ordinaria, es la más común porque es la que permite mejor el derecho de defensa. Bueno, hay atenuantes de las penas que hacen que sea
no tan grave, que no se le puede aplicar una pena tan grave, o en algunos casos directamente que no se le aplique una pena. Por ejemplo, si una persona en ese momento no está en uso pleno de la razón, hay que ver cuánta uso de la razón tenía, porque estaba muy nervioso, en un shock o algo, y hace algo indebido, o está borracho, ¿no? Imaginemos que una persona borracha comete un sacrilegio, tira la Eucaristía, bueno, no es lo mismo que si hubiera estado plenamente consciente, ¿no? O está demasiado afectado por una pasión, ¿sí? O tiene entre 16 y 18 años, o sea, no tiene la madurez plena, pero algo maduro ya es, o tiene un miedo muy grave, o un estado de necesidad, o grave incomodidad, ¿sí? O se está defendiendo, si se está defendiendo, pero es desproporcionada. Imagínense lo mismo que pasa en materia civil. Una persona mata a otra, lo cual es un delito canónico. No tiene pena de comunión, pero es un delito canónico, defendiéndose, pero en exceso. No hacía falta matarla a la otra y la mata. Bueno, canónicamente es un delito y tiene una pena, pero la pena no debería ser la misma que si la persona no se estaba defendiendo, lógicamente, ¿no? También hay agravantes que deberían llevar a que la pena sea más seria, la reincidencia. Este párroco había administrado mal, lo suspendieron le quitaron el cargo de la parroquia y por 5 años no puede administrar. Pasan los 5 años, le vuelven a dar y vuelve a administrar mal. Bueno, ahí la pena ya no pueden ser 5 años nada más. ¿Mm? También es agravante la dignidad del delincuente. ¿A quién atacaste? ¿A quién? ¿Mm? También hay agravantes como el vínculo, el parentesco. El Código de Derecho Canónico también regula la tentativa, cuando alguien no consigue cometer el delito, pero lo intentó cometer. Pero por causas que no son ajenas a la voluntad, no lo logra consumar, que recibe una pena pero menor. La persona quiere abortar, va al lugar donde le iban a abortar, la abortera no se presenta. O viene la policía y se lo lleva todo detenido. Hay tentativa de aborto, pero no se llega a consumar. O alguien, el obispo va a ordenar obispo sin permiso de la Santa Sede, pero no consigue porque justo los otros no vienen, etcétera, y habían armado toda la sede, etcétera. Quien hizo o omitió algo para cometer un delito, pero independientemente de su voluntad no llegó a consumar, no queda sujeto a la pena establecida contra el delito, a no ser que la ley disponga lo contrario. O sea, no recibe la misma pena que tenía el delito, salvo que la ley prevea lo contrario. Bueno, también, además del que comete el delito, son responsables los que participan del delito, los que colaboran, los cómplices o los instigadores. Y la pena se termina cuando se cumple, cuando se muere, si prescribe el delito, o sea, si pasa mucho tiempo y no se aplicó la pena, 20 años en la actual, o si las penas son perdonadas, la remisión de las penas. Nosotros habíamos visto que las censuras, ¿no?, se pueden absolver y la pena expiatoria la autoridad la podría dispensar también. Condenamos al párroco 5 años no administrar bienes, a los 3 años resulta que nos damos cuenta que, bueno, lo necesitábamos en algún lugar y en realidad le queremos dar otra oportunidad, pensamos los 2 años que faltan. Es posible. De alguna manera, esto es una síntesis de toda la cuestión canónica, penal canónica, de la cual nos podemos valer para entender que la Iglesia tiene un derecho penal canónico que busca que se cumplan determinadas normas y se protejan determinados bienes que pueden afectar a los fieles y a la Iglesia.